acuérdense que si nosotros tenemos una fase, tenemos una microestructura. Si nosotros tenemos dos fases, entonces podemos llegar a tener una microestructura dúplex. Si tenemos 3 o más fases, entonces ya tenemos aquí una mezcla completamente de una microestructura que va a ser única y que va a ser especial también para un tipo de específico de material, ¿sí? Entonces, nuevamente, todo eso se tiene que tomar en cuenta para poder conocer al material. Esto significa aquí que las microestructuras van a ser diferentes en todos los materiales. ¿Por qué? Porque van a tener fases también diferentes, ¿sí? Entonces, cada una de las fases me va a dar una característica en específico del material. Cada una de la microestructura también me va a dar una característica específica del material, ¿sí? Ahora, las 3 fases que nosotros generalmente encontramos en los materiales que son ferrosos, es decir, del acero y sus aleaciones, son 3. Tenemos a la austenita, tenemos a la martensita y tenemos también a la ferrita. Permítanme, jóvenes. De la revisión no termina. Entonces, no puedo quitar aquí esto. Ahí está. Entonces, aquí, estas 3 fases son las que vamos a estar viendo de manera general en lo que es el acero y sus aleaciones, ferrita, austenita y martensita. Entonces, cada una de ellas también, como les comenté, van a tener una microestructura diferente, una forma diferente, un comportamiento diferente y sobre todo, todos los átomos van a estar distribuidos de una forma muy diferente, ¿sí? Aquí en la imagen lo pueden ver. Cada uno de los átomos con respecto a las fases van a estar acomodados de manera diferente, ¿sí? Con esto podemos decir que existen, por ejemplo, aleaciones que son consideradas de solución sólida, otras que son consideradas de una solución que es sustitucional y otras que son consideradas por solución intersticial, ¿sí? ¿Qué va a significar esto? Que, por ejemplo, yo al hierro le puedo agregar el cromo y voy a tener aquí una solución sólida sustitucional, es decir, que los átomos de cromo se van a ir reemplazando a los átomos de hierro y se van a ir mezclando, ¿sí? Y voy a obtener una aleación en específico y que va a tener, por ejemplo, una elevada resistencia a la oxidación y a la corrosión, ¿sí? En cambio, si yo al hierro le agrego, por ejemplo, carbono, entonces estoy creando un acero en específico y por lo tanto voy a tener allí una solución sólida que va a ser intersticial. ¿Por qué va a ser intersticial? Porque los átomos de carbono se van a ir acomodando en todos los espacios que se encuentran dentro del hierro, de la estructura cristalina del hierro, ¿sí? Entonces ahí van a existir acomodamientos muy específicos. Cada uno de los acomodamientos va a ocasionar que las celdas unitarias o las estructuras cristalinas puedan aumentar su volumen y otras que se queden en el volumen original. En algunos casos, con respecto a la temperatura, esa estructura cristalina, en lugar de aumentar el volumen, va a disminuir su volumen, ¿sí? Entonces, también todo eso, acuérdense que va a ser tomado en cuenta a la hora de realizar un control microestructural de una aleación en específico. Esto es muy, muy importante que ustedes lo tengan también bien establecido, ¿sí? Entonces, también con respecto a esto, vamos a tener, como ya les mencioné, diferentes tipos de microestructura. Aquí, acuérdense que las microestructuras van a estar en función de las fases, ¿sí? La fase austenita me va a mostrar una microestructura específica, la austenita una microestructura específica, la martensita también una estructura específica, ¿sí? Pero acuérdense que una aleación no solamente tiene, por ejemplo, 1, 2 o 3 elementos químicos. Acuérdense que pueden llegar a tener hasta 32 elementos químicos y cada uno de ellos va a modificar precisamente las fases que van a encontrarse dentro de esas aleaciones y también
la microestructura que van a presentar esas aleaciones, ¿sí? Ahora imagínense ustedes, por ejemplo, cuántas fases pueden existir o cuántas microestructuras diferentes podemos obtener o podemos conocer con respecto al número de aleaciones. ¿Cuántas aleaciones piensan ustedes que existen en el mundo, de aleaciones ferrosas únicamente? ¿Cuántas pueden llegar? Un número, díganme un número, ¿cuántas pueden llegar a existir al día de hoy? 7. 7 aleaciones. ¿Unas 20? 15 o 20 aleaciones. ¿Quién más? ¿Quién da más? Pues yo creo que pueden haber miles, ¿no? Porque dijo que va dependiendo de la composición y son 32 materiales, elementos que se pueden combinar, entonces 32 a la exponente, por así decirlo, dependiendo de qué cantidad o no. Ajá. Así es, ¿sí? Entonces, más o menos, ¿como cuántas aleaciones piensan ustedes? ¿10,000, 20,000, 30,000? Nada más para que tengan una idea. ¿Cuántos seres humanos somos en el mundo? 7,000 Billones. Aquí en México, ¿cuántos somos? Billones, ¿no? Sí. millones. Aquí en México, ¿cuántos somos? ¿Cuántos seres humanos somos? 124,000 me parece, por ahí, millones, algo así. No tengo muy bien el dato. Pero por ahí, Sí, 124 millones aproximadamente, ¿sí? ¿Cómo le hacen para diferenciarnos? Por nuestros nombres. No, nos censan. Por los nombres. Casi siempre existen, si ustedes se meten, por ejemplo, ahí en la página del INEGI, ustedes pueden ver que existen hasta 100 o 200 personas con el mismo nombre, ¿no? Pero tienen diferentes apellidos, ¿no? No. Bien. Una que tienen los dos apellidos. Sí, Por ejemplo, sí, exactamente. nombres muy comunes, Juan Ramírez García. pues ¿sí? más que nada nos diferenciamos por nuestras características ya físicas, ¿no? Entonces, De hecho, hace poco le pasó un caso a mi novia con su hermana. Tenía que viajar y compró un boleto con el nombre de su hermana y vendieron ese mismo boleto a otra persona que se llamaba exactamente igual. Ajá. Entonces ahí, ¿cómo se hace la diferenciación? Por cuestiones físicas lo dudo mucho, porque imagínense, entonces el INEGI tendría que venir a vernos físicamente, a ver cómo somos y cómo nos van a diferenciar. O la huella digital, pues. Huella digital. Ajá. Bueno, no sé si alguien se ha dado cuenta, pero en el IFE o en el INE, dependiendo de qué credencial tengan, al final del ¿cómo se llama? Del CURP aparece 01, 02, 03. Entonces, dependiendo de la terminación de esos últimos dos números, vamos a decir, es el número que tienes con ese nombre. Ajá. O sea, es el número de personas que hay con ese mismo nombre exactamente. Sí. entonces se envió. Se van haciendo filtros, ¿no? Primero van diciendo, a ver, el nombre de esta persona. Si hay 100 nombres iguales, entonces vamos a ir diferenciando por entidad, ¿sí? Después por municipio o por estado, ¿sí? Entonces ya después de eso ya empiezan las fechas de nacimiento, a ver cuándo nació esta persona, etcétera. Entonces se empiezan a hacer diferentes filtros para poder ir haciendo la diferenciación,
pero empezamos de una sola cosa, empezamos de una base, en este caso es el nombre, ¿sí? Entonces va a suceder lo mismo con los materiales, con las aleaciones ferrosas. Van a existir miles de ellas, pueden llegar a existir hasta 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, las que ustedes puedan sacar o puedan observar ahí en los organismos internacionales, ¿sí? Pero cada una de ellas va a tener una base, ¿sí? Va a tener una base y con respecto a esa base se van a ir estableciendo los filtros, a ver qué temperatura, qué elementos químicos contiene, qué temperatura va a resistir, de qué familia es, si es un material ferroso, es un material no ferroso, etcétera. Se van a ir aplicando los filtros. Uno de esos filtros va a resultar la fase que se genera en las aleaciones y también la microestructura que se va a generar en las aleaciones, ¿sí? Entonces, con respecto a eso ya podemos ir clasificando, podemos ir estudiando y podemos ir viendo a cada una de las aleaciones que se nos lleguen a presentar en algún momento de nuestra vida laboral, ¿sí? Entonces, aquí de las fases que nosotros vemos aquí en el acero y sus aleaciones, podemos ver, por ejemplo, las que observamos o las que se encuentran en el diagrama hierro-carbono, ¿sí? Que aparte de austenita, ferrita y martensita van a existir otras. Tenemos perlita, ledeburita, etcétera, ¿sí? Entonces ya ustedes van a ir viéndolas, las van a ir estudiando. Lo que ustedes van a hacer es investigar los diferentes tipos de fases que existen en todo el acero y sus aleaciones, ¿sí? Van a investigar también los tipos de microestructura correspondiente a cada una de esas fases y correspondiente a cada uno de esos materiales, a cada una de esas aleaciones. Yo les voy a poner allí los temas y lo que van a investigar para su exposición, ¿sí? La exposición, estamos a martes. La primera exposición yo creo que sería el viernes, ¿sí? Yo les voy a confirmar bien porque ahorita como nos están programando esto de las revisiones y todo lo quieren hacer antes de Semana Santa, entonces sí se pone medio complicado esto. Y todo lo quieren hacer a las horas de clase, como siempre ha sucedido, ¿sí? Entonces, yo les voy a confirmar si es el viernes la exposición. Les voy a decir también quiénes son los que van a pasar a exponer y lo que van a ir preparando. ¿Sale? Igual ahí aquí en la pestaña de asignación les voy a poner las rúbricas correspondientes a la exposición. De antemano les comento que es una exposición formal, es una exposición que debe tener coherencia en el tema, que deben cuidar también las referencias bibliográficas y deben cuidar de dónde sacan la información y todo lo que ya se ha estado comentando, ¿sí? Entonces les pongo ahí toda la información y les confirmo también si se hace el viernes la primera parte. Ya los demás equipos ya serían regresando de las vacaciones de Semana Santa y sería el primer día, ¿sí? Ya les voy a ir poniendo la programación. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ninguno, Doc. ¿No? Ninguno, no, ninguno. Ok, entonces, pues ya con esto, con esta introducción, quiero creer que ya tienen las bases para investigar de manera coherente lo que tienen que investigar, ¿sí? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Doctora, Sí. yo tuve también problemas con la referencia, pero quería sacar información, por ejemplo, del ASME, pero hay que pagar. Entonces, yo quería saber si realmente si realmente vale la pena pagar para mi información que necesito ahorita, por ejemplo, la tarea, o hay alguna otra plataforma que me recomiende. Ahora sí, pues, digo, no, son creo 500 pesos lo que pide por estudiante. Entonces digo, pues que valga la pena por así para mis tareas, ahora sí, para sacar información de fuente viable. Pero me pregunté a mis compañeros y también están igual. Digo, voy a preguntarle ahora sí a usted de qué fuente pues me recomienda y yo que sea de paga pues para poder entender
información verdadera y no tener problemas con las referencias. Ajá. Bueno, eso de si ustedes quieren pagar su membresía, que es a través de la membresía como estudiante, creo que sí son como 600 pesos, pues ya es algo que a ustedes sí les conviene, si realmente lo van a estar checando, si realmente van a descargar los archivos, si realmente los van a leer. Claro que les conviene, toda información de este tipo de fuentes fidedignas, claro que vale la pena pagarlo. Por otro lado, yo he descargado a través de Conrecit algunos, no todos, pero sí algunos estándares de la ASM, también de ASTM. De ASME no he podido descargar ninguno, pero al menos sí de ASM y ASTM. Entonces yo pienso que primero sí puedes checar ahí cómo los puedes descargar antes de realizar el pago, ¿no? Si así lo deseas. Sí, sí. Al menos yo sí los he podido descargar aquí a través de Conrecit. Yo creo que es cuestión ahí de que estés jugándole un poco más allá al sistema. Ok, gracias, doctor. Sí. Profe, sí, de hecho, a mí también me costó mucho trabajo encontrar información sobre ASME. Sobre Ajá. los demás sí encontré información más o menos rápido, Ajá. pero sobre ASME sí me costó algo de trabajo encontrar información. Ujú. Sí, ASME es como que un poco más cerrado, como que ahí sí piden más, más pago. Sí, son más. Sí, sí, sí. Sí, y luego muchas veces el nombre del archivo es engañoso. Entonces no encuentras, lo pagas y lo abres y lo empiezas a leer y resulta que no es el enfoque que tú estás buscando. El enfoque, la información sí, pero es el enfoque que tienen, porque acuérdense, de un solo tema sacan como 1000 subtemas y por lo tanto sacan como 1000 estándares, 1000 archivos que puedes pagar y resulta que no es el enfoque que tú buscas, ¿no? Entonces tendrías que estar pague y pague y pague para encontrar en realidad lo que quieres. ¿Sí? Bueno, jóvenes. Doctora, y pagando a las suscripciones del ASME, ahí ya puedo buscar todo. Sí. Sí, si lo pagas, sí tienes, puedes visualizarlo. Creo que no los puedes descargar, pero sí los puedes visualizar. Ah, ok, sí, sí, porque luego sí es muy difícil luego encontrar información buena. Sí, sí, así es. Ok, gracias. Ok. Bueno, si no hay más dudas o preguntas, jóvenes, nos estamos viendo en esta semana. ¿Sí? Sí, Ok, doctora. Sí, doctora. Ok. Ok, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doc.